Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga en esta preciosa hora que Dios nos está regalando. Te doy la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde sé que Dios tiene palabra de edificación para nuestro espíritu, para advertirnos, para aconsejarnos, a fin de que seamos santos y puros como lo fue nuestro Señor y Salvador Jesús. El día de hoy vamos a continuar nuestra serie de mensajes, Consecuencias del Pecado. Hoy será la segunda parte o la segunda entrega de esta palabra, que está, como dije el día de ayer, en la carta a los Romanos capítulo 1. El día de hoy vamos a ver el verso 26. Dice aquí: en el nombre de Jesús. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esto que vemos aquí es la consecuencia de un pecado previo que hubo. Este pecado se concatena o se enlaza precisamente con el pecado anterior que tratamos el día de ayer, cuando hablábamos en la primera parte de las consecuencias del pecado. Vimos que el hombre el día de ayer se hizo necio en su propia sabiduría, creyendo ser sabio, se hizo necio en su corazón. ¿Por qué? Porque cambió la gloria de Dios por gloria de cosas corruptibles, cosas creadas por Dios, de aves, dice, de cuadrúpedos, dice la palabra, de hombre. Y vamos a repetir el texto. Dice aquí: en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto fue lo que hizo el ser humano. Se hizo necio en su corazón. Ahora, ¿cuál es el pecado que se enlaza con este? Dice la Biblia en el verso 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando el ser humano decidió quitarle la gloria a Dios, cuando el ser humano decidió cambiar la verdad de Dios por la mentira, por aquellas cosas que el mismo ser humano se había inventado en su corazón, fruto precisamente de su concupiscencia, fruto de su desvío, porque el ser humano primero se desvía en el corazón antes de desviarse precisamente físicamente. Toda desviación espiritual, toda desviación física que vemos el día de hoy es una desviación previa que se realiza en el mundo espiritual. Por eso digo siempre que todo lo que ocurre físicamente, precisamente o primero ocurrió, mejor dicho, en el plano espiritual. Dice aquí que el Señor los entregó. ¿Y qué fue lo que el Señor se entregó? El Señor entregó claramente al ser humano a sus propias pasiones vergonzosas. Dice que la mujer abandonó el uso natural de la mujer, al igual que el hombre abandonó el uso natural que le correspondía conforme a la naturaleza de la creación, el cual era la atracción del hombre por la mujer y de la mujer por el hombre. Y dice la Biblia aquí que fruto de ese pecado, de cuando negaron la verdad de Dios para abrazar un pensamiento humano, para abrazar una gloria humana que es perecedera, la cual es corruptible, dice que el Señor los entregó. ¿Qué significa esto? Que Dios abandonó, o no abandonó, sino que dejó al ser humano obrar conforme a la concupiscencia de su corazón. Dios los entregó. Es como decirle a alguien: ok, tú quieres hacer eso, hazlo, y verás entonces la retribución que eso te va a traer en el mundo espiritual. Dice que los hombres se entregaron a tener relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto claramente habla del lesbianismo y del homosexualismo que hoy nosotros estamos viendo. Es el fruto del pecado, es el fruto de la desobediencia a Dios, y claramente dice aquí la consecuencia. Dice que la consecuencia es que recibirán en sí mismo la retribución debida a su extravío. Por eso vemos, por ejemplo, que en ese tipo de grupo social, ¿verdad? Existe mucho lo que son las enfermedades de transmisión sexual, precisamente como fruto del extravío por causa del pecado. Pero el ser humano no se conformó solamente con esto, sino que también se dio a la zoofilia, que son las relaciones sexuales con animales. Todo esto es fruto del pecado, porque le dieron mayor gloria al ser humano, mayor gloria a lo creado que al creador de los cielos y de la tierra. Y claramente esto se dedujo o vino como consecuencia, transformándose en una consecuencia letal para el ser humano, que fue el abandono que Dios tuvo, o la entrega que Dios hizo de ese ser humano a su propia concupiscencia y su propia lascivia. Que esa lascivia no es más que un desenfreno en los apetitos sexuales, en los deseos sexuales, y por eso el ser humano hoy comete todo tipo de pecado, porque en un principio negó la verdad de Dios para abrazar su propia creencia, para abrazar su propia doctrina, y hoy como consecuencia tiene ese deterioro en su vida moral. Y mañana, Dios mediante, vamos a continuar con otra enseñanza, que es la parte final ya de este texto, donde vamos a ver el desenlace de lo que Dios quiere tratar con nuestro espíritu y con nuestro corazón. Pero es necesario que entendamos que todo lo que nosotros hacemos en esta tierra tiene consecuencias. Muchas de esas consecuencias las vemos aquí, pero hay una consecuencia eterna que nadie va a quitarnos, que es la condenación eterna en el infierno o la salvación con Cristo Jesús nuestro Señor
en el cielo. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Amén.